Continuando con la metodología para crear tus propios mockups, en esta ocasión quiero compartir contigo la manera de crear un mockup de una taza. Hay que aclarar que existen múltiples modelos de tazas. En este caso nos vamos a centrar en la más común, que es la taza de 11 onzas, puesto que la mayoría de resistencias están hechas para estas. Existen también las tazas cónicas, pero eso será tema de otro tutorial, porque al igual que su plantilla, pues la taza cónica también tiene ciertos detalles que se tienen que atender. Solo recordar el por qué es necesario crear un mockup de algún artículo que vamos a entregar a algún cliente. Porque gracias al mockup nos permite mostrar de manera previa el resultado de nuestro trabajo. De manera digital, el cliente tiene la posibilidad de captar los detalles y hacer los cambios necesarios para que el producto final se ajuste a su deseo. Así es que vamos a iniciar. Para ello vamos a empezar desde cero. Vamos a realizar una búsqueda en Google. Iniciamos por buscar lo que es taza blanca. Aquí lo tengo, taza blanca PNG. Y como siempre tenemos muchas opciones para elegir. Vamos a seleccionar en las herramientas que sea un tamaño grande, para que nos pueda servir al máximo. Y vamos a buscar una que tenga transparencia. En este caso hay varias opciones. Esta, por ejemplo, ya viene preparada con fondo negro, aunque es difícil encontrar una taza que sea blanca con ventana negra. Más bien se encuentran pues al revés, ¿no? Aquí hay una taza de corazón, que no es el caso de esta ocasión. Esta podría servir para alguna taza mágica que podremos tratar en un futuro video. Así es que vamos a inclinarnos por, digamos, esta. Aquí podemos ver como si tiene transparencia. Vamos a guardar la imagen para poderla trabajar. La vamos a renombrar como taza original. Guardamos y abrimos nuestro programa. En este caso recordemos que estamos enfocándonos en el programa CorelDRAW para la elaboración de este tipo de mockups, porque por la red encuentras muchos mockups y de muy alta calidad. Sin embargo, la mayoría de ellos están realizados en Photoshop y hay una masa crítica que solamente utiliza CorelDRAW, y para ellos pues no existen este tipo de mockups. Así es que si tú eres una de esas personas que solo maneja CorelDRAW, pues encontrarás de suma utilidad estos videos. Vamos a abrir un documento nuevo. Como siempre vamos a seleccionar Adobe RGB, puesto que va a ser una presentación digital. Vamos a acondicionar nuestro espacio de trabajo. En este caso vamos a quitar esta área de impresión que yo suelo utilizar mucho al momento de trabajar. La quitamos para que no nos estorbe. Y vamos a importar nuestra imagen. Lo podemos hacer mediante este botón o presionando la combinación de teclas Control I. Seleccionamos nuestra taza y seleccionamos importar. El cursor ha cambiado, indicándonos que podemos colocar nuestra imagen en cualquier parte de la pantalla, y también nos da un resumen de la imagen, tanto su nombre como sus dimensiones. En este caso, esta imagen mide 18.06 por 18.06, es decir, es una imagen cuadrada
y por el tamaño podemos determinar que es un tamaño adecuado para nuestros intereses. Damos un clic y aquí lo tenemos. Presionamos la tecla P para que el diseño se centre en pantalla. Y de manera temporal vamos a crear un fondo de un color que nos pueda ayudar a distinguir lo que es la taza y sus bordes. Presionamos nuevamente la tecla P para centrar nuestro rectángulo y vamos a elegir algún color que nos sea cómodo. Yo quiero utilizar en este momento el morado, y con el botón secundario seleccionamos orden hacia atrás de la página. Ahí lo tenemos. Nuevamente con el botón secundario vamos a bloquear nuestro rectángulo para no tener contratiempos al momento de estar trabajando sobre nuestra imagen. Una vez seleccionada nuestra imagen, vamos a trazar el contorno de nuestra taza mediante la herramienta Bezier. En este caso yo utilizo la herramienta Bezier, pero puedes realizarlo con cualquiera de las plumas, inclusive Polilínea o Bespline es muy buena, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a trabajar más con la herramienta Bezier, pero tú puedes hacerlo con la herramienta que consideres más oportuna. Vamos a trazar el contorno de nuestra taza. Lo más aproximado posible. Estableciendo puntos, digamos, puntos estratégicos que nos pueden servir de referencia. Acto seguido, seleccionamos nuestra herramienta de forma y seleccionando un nodo vamos a activar la barra de herramientas superior y en ella vamos a seleccionar todos los nodos y los vamos a establecer con los atributos de curva y de nodo asimétrico. En este caso, bueno, pues ya está activo, entonces no es necesario que lo volvamos a activar. Vamos a contornear nuestra taza. Y con los tiradores o ajustadores vamos a afinar un poco más las curvas que la rodean. Va a depender de la paciencia que tengas para poder lograr un resultado óptimo. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a establecer un nodo para que nos sirva de ancla y la curva no se nos mueva demasiado. Recordemos, tenemos que revisar que esté establecido en curva y con su atributo de nodo asimétrico. Continuamos ahora con la parte interna del asa de nuestra taza. Y seguimos dando forma. Como podrás ver, aquí omití establecer los atributos de los nodos. Y es por eso que al momento de moverla se mueven todas las líneas. Vamos a deshacer los cambios. Seleccionando un nodo, seleccionamos todos los nodos y lo establecemos en los atributos de curva y de asimétrico.
Y aquí tenemos ya una silueta aproximada de lo que es nuestra taza. Podemos comprobarlo utilizando nuestra herramienta de relleno inteligente y dando un clic dentro del espacio. Aquí ya podemos apreciar una silueta completa de lo que es nuestra taza. He decidido utilizar este método porque en el video anterior utilicé el método de vectorización, que es un método también muy rápido y muy exacto para lograr nuestros fines. Pero bueno, tuve algunos comentarios que preguntaban si había otra manera de realizarlo. En realidad, CorelDRAW es tan versátil que se pueden realizar las mismas acciones por diferentes medios. Y este es otro de esos medios. Aquí podemos apreciar que tenemos un pequeño error. Como verás, es otro medio para poder lograr una silueta de nuestros objetos, y todo dependerá de el método al que estés acostumbrado. Vamos a agrupar las curvas que hemos creado, recordemos, con control G, y las vamos a ocultar de momento para realizar nuestra silueta mediante el método de vectorización, y de esta manera nos pueda quedar claros los dos métodos que podemos utilizar. Seleccionamos nuestra imagen, presionamos vectorizar mapa de bits, seleccionamos vectorización por contorno y a continuación en arte lineal. Como podemos apreciar, el programa ha vectorizado la imagen y nos arroja aquí un resultado de 3 colores. En realidad, como nosotros solamente necesitamos una silueta, pues no requerimos de 2 colores, solamente requerimos de un color, por lo que vamos a reducir el detalle para podernos deshacer de los colores restantes. Aquí ya nos quedan solamente 2. Continuamos. Aquí podemos apreciar que todavía hay un residuo, por lo que seguimos disminuyendo el detalle hasta que desaparezca. En este momento ya desapareció y podemos ver que solamente tenemos un color. Es importante cerciorarnos que la opción eliminar original esté desactivada, porque si no estaríamos perdiendo nuestra imagen y tendríamos que volverla a importar. Así es que si la opción está activada, procedemos a desactivarla y damos en aceptar. Nuevamente ya tenemos aquí nuestra silueta. Como podrás ver, fue un proceso un poco más ágil, aunque nos está marcando lo que podríamos considerar un exceso de nodos, pero recordemos que el programa ajusta lo más cercano posible a la imagen que se está vectorizando. Así es que bueno, podemos confiar en que esta silueta sea un poco más exacta que la que habíamos creado anteriormente. No obstante, la vamos a depurar, y para ello, bueno, vamos a cambiar su color y vamos a seleccionar una transparencia de modo uniforme. Con esto ya podemos apreciar a través de nuestra silueta la imagen original, que nos va a permitir contornearla un poco más exacta y de esta manera adecuarla a nuestros intereses. Vamos a eliminar este nodo. Para ello seleccionamos nuestra herramienta forma y dando 2 clics, recordemos que podemos eliminarlo. En caso de que apreciemos que se ha desajustado demasiado, pues con presionar la combinación Control Z deshacemos los cambios y podemos hacer un ajuste manual.
Ahora, presionando la tecla Control y seleccionando nuestra taza original, vamos a seleccionar la opción de intersección. Como podemos ver, nos ha creado una copia, pero en este caso pues es una copia ya recortada de nuestra taza. Y sí, si te estás preguntando si este es un buen método para lograr recortes de imágenes y poder eliminar su fondo, pues precisamente aquí lo tienes. También para ello te podría servir. Vamos a ocultar nuestra taza original y vamos a sacar un duplicado de la curva. Recuerda que puedes utilizar la combinación de teclas Control D. ¿Para qué estamos sacando este duplicado? Pues simplemente es para tenerlo de respaldo por si algo nos llega a fallar. Por eso esta curva que ya hemos ocultado lo vamos a trasladar hacia abajo junto con la taza original, y de esta manera ya sabemos que estamos trabajando solamente con estos elementos. Me parece que este que está oculto, que fue la primera prueba que hicimos, también la podemos colocar abajo y poder trabajar con estos elementos. Podríamos incluso, a manera de precaución, crear una nueva capa y trasladar a ella los elementos con los que vamos a trabajar. Muy bien, esta capa sería nuestra capa de respaldo. De hecho, la podemos nombrar y la vamos a bloquear. De esta manera nuestros archivos originales están protegidos. La colapsamos y vamos a proceder. Ahora bien, quiero hacerte notar que con la curva que ya tenemos sobre nuestra imagen recortada, pues también podríamos utilizarla para cambiar de color nuestra taza. Por ejemplo, si decidimos que nuestra taza sea azul, aquí podemos apreciar que todavía se transparenta, o que esta sea roja, pues también lo podemos lograr. Sin embargo, como podrás ver, es un color que no se ajusta demasiado al color rojo. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos activada un tipo de transparencia que es transparencia uniforme. Vamos a quitar esta transparencia y le vamos a dar el atributo de multiplicar. Con esto, como podrás apreciar, ya los colores ya son más cercanos a la realidad. E incluso si la quisieras negra, bueno, negra no se alcanza a apreciar toda, pero sí a lo mejor en gris, un gris más intenso, un verde o el color que tú desees. No es el caso en este momento para el mockup que estamos trabajando, así es que esta curva la vamos a adaptar a nuestras necesidades. Para ello nos vamos a deshacer nuevamente de los nodos que nos sobran, y en este caso sí va a ser un cambio más drástico. Seleccionamos todos estos nodos, los eliminamos, no requerimos un contorno interno, por lo que también nos deshacemos de él, y ajustamos nuestra curva a la parte recta de la taza. Aquí ya lo tenemos. Ahora bien, en el área de la boca, pues es obvio que no vamos a utilizar la parte superior, por lo que también hay que deshacernos de ello. Para ello vamos a crear un par de nodos más, digamos en esta orilla, y establecemos su característica a nodo asimétrico. Muy bien, vamos a deshacernos del resto de nodos. Y vamos a jalar nuestra curva hacia la parte inferior. Aquí notamos que ya tenemos el borde, sin embargo todavía tenemos que hacer algún ajuste, un ajuste menor, pero que de eso depende que los resultados al momento de estar trabajando en nuestro mockup sean los más correctos. Ya tenemos aquí nuestra curva, y ahora vamos a utilizarla para crear un nuevo recorte. En este caso, con Shift seleccionamos también nuestra imagen y
y vamos a seleccionar la opción de intersección. Hemos creado una imagen recortada tan solo del área de la taza que vamos a sublimar. Presionamos Control Z y de momento vamos a ocultar esta capa. Ahora bien, la transparencia que tenía nuestra curva la vamos a eliminar seleccionando la herramienta transparencia y regresando su característica a normal. Vemos como el color ya es sólido nuevamente y vamos a eliminar su color. En este momento ya tenemos una capa transparente, que es la capa que nos va a servir para dar forma a nuestras imágenes. Vamos a crear una nueva capa y vamos a trasladar este recorte, lo vamos a trasladar hacia la nueva capa. Mostramos nuestro objeto y de momento vamos a bloquear la capa y la vamos a ocultar. Vamos a crear un duplicado de esta capa, recuerden, con Control D, y la vamos a arrastrar de momento a esta área solamente para corroborar que todo esté correcto. Le vamos a dar un color que sea visible y vamos a importar nuestro diseño. Para ello importamos nuestra imagen. En este caso, bueno, yo he elegido al azar esta que nos puede servir de ejemplo y podemos apreciar cómo nuevamente el cursor nos indica que podemos colocar nuestra imagen importada. No será necesario que tengamos que dimensionar nuestra imagen para poderla ajustar lo más posible. Recordemos que parte de la virtud de la herramienta envoltura pues es dimensionar y ajustar correctamente a la curva que se va a seleccionar. Así es que vamos a seleccionar nuestra herramienta envoltura y vamos a seleccionar crear envoltura D en la barra de herramientas superior. El cursor nos está indicando que ya podemos seleccionar la curva a la que vamos a adaptar nuestra imagen. Seleccionamos esta curva o esta, es lo mismo, y nuestra imagen ya se ha redimensionado de manera correcta. Ahora bien, si nosotros centramos nuestra imagen en nuestra taza, pues podemos apreciar que sí, efectivamente ya tiene la curvatura, aunque sea muy leve en este caso, en este diseño, pero ya está ajustada. No obstante, podemos apreciar que tiene un fondo blanco que la hace no verse natural. Y este error es muy común, lo podemos encontrar por la red en todos esos mockups que muestran el artículo y que lo hacen de una manera incorrecta. ¿Podemos apreciar algún ejemplo? Podemos apreciar cómo siendo una taza que se supone que es curva, el diseño no se está adaptando, puesto que miren, lo vemos aquí de una manera recta, que inmediatamente resalta y lo hace verse pues no natural, lo hace verse que es una imagen digital. No se trata de engañar al cliente, sino de darle una idea más aproximada de cómo va a quedar su producto final. En este otro, por ejemplo, pues podemos apreciar cómo de igual manera no está ajustada la curvatura, se ve plana, y no nos da la idea correcta del producto. En esta otra, de igual manera, vemos como la línea está paralela y está recta, y nos deja claro que es una imagen, solamente una imagen colocada sobre una taza. En esta otra, pues podemos ver cómo inclusive hasta se les recortó aquí el texto. Quisieron ajustarlo a la curvatura, pero solamente eliminando las esquinas de la imagen sin darle la proyección que la imagen requería. Mal recortada, en fin. En esta otra
pues podemos apreciar que efectivamente sí lograron cierta curvatura y la perspectiva necesaria. Sin embargo, pues el fondo es el que no nos transmite esa naturalidad que debiera transmitir, y es precisamente de lo que estaba hablando. Por favor, quiero dejar muy en claro que no es una crítica a los colegas, sino más bien es un análisis de todo lo que es perfectible y todos los detalles que debemos cuidar al momento de presentar nuestro trabajo. Y en este caso, esta imagen nos ilustra correctamente lo que estábamos hablando sobre el fondo blanco. Así es que vamos a continuar. Y si nosotros no atendemos esto, pues nuestro trabajo se verá muy similar al que les acabo de presentar. Así es que para lograr darle un poco más de naturalidad a nuestra imagen, la seleccionamos y vamos a darle una transparencia con el atributo de multiplicar. Inmediatamente vemos cómo el cambio es radical. Es decir, ya no contamos con un fondo blanco sólido, digamos, que estaba tapando la textura y el reflejo natural de nuestra taza, e incluso la imagen se ha atenuado un poco más. Con esto ya podremos presentarlo y podremos mostrar que nuestra taza va a quedar aproximadamente de esta manera. Ahora bien, ¿recuerdas que habíamos creado una tercera capa y que la habíamos ocultado? Pues vamos a mostrarla para que veas el cambio. Como podrás apreciar, el tono se atenuó un poco más, y esto nos podría ser útil para diversos diseños. Hay diseños que requieren todavía ser atenuados más, que se vean un poco más oscuros para que se vean más naturales. Y hay otros, como en este caso, que no lo requieren. Así es que para ello hemos reservado estos objetos. Ahora bien, podrás apreciar que aquí se nota una división entre lo que es el asa de la taza y el cuerpo principal. Pues esto es ocasionado porque este objeto, recuerda que lo recortamos solamente del cuerpo principal, pero tiene una solución. Podemos sacar un duplicado de nuestra taza original, recuerda, con control D, y ese duplicado lo vamos a trasladar a la capa superior. Para ello tendremos que desbloquearla y arrastrar nuestro objeto. Ahí lo tenemos. Vamos a ocultar este que es parcial y nuevamente podemos apreciar que la taza está íntegra. Recuerda, damos transparencia con el atributo de multiplicar y ya lo tenemos. Esto es especialmente útil cuando tenemos algunos diseños que requieren todavía de más opacidad o más oscuridad para poderse ver de forma natural. Vamos a ambientar nuestra taza para darle a nuestro mockup un poco más de calidad. Vamos a ocultar nuevamente esta capa, sería desde aquí. La colapsamos y como siempre vamos a realizar una búsqueda en internet. En este caso me gustaría hacer una búsqueda en el sitio Freepik, que es un sitio donde puedes acceder a muchos recursos, tanto vectores como imágenes, y muchos de ellos, la mayoría, de manera gratuita. Otros son premium, y la verdad es de que si vas a hacer uso de sus recursos, pues yo te recomiendo que adquieras una membresía. En este caso, bueno, vamos a hacerlo de manera gratuita. Vemos que no estoy logueado y vamos a seleccionarnos en mesa, fondo mesa. Aquí lo tenemos. Y bueno, aquí podemos apreciar muchas opciones. Vas a encontrar algunas de ellas que tienen una coronita. Recordemos, estos son los diseños que son premium, mientras que los que no lo tengan son recursos gratuitos que puedes utilizar sin necesidad incluso de suscribirte. Vamos a elegir alguno de ellos. O sea, a mí me gustan los fondos desenfocados, así como este.
No sé, ya elegirás el que más te parezca. De hecho, incluso este que tiene transparencia puede venirte bien, porque aparte de la taza podrás presentar algún fondo o algún ambiente de tu gusto. Pero bueno, para agilizar un poco más el video, vamos a utilizar uno que ya esté integrado. No sé, este me convence por el fondo difuminado que tiene. Solamente es cuestión de poner descargar y aquí lo descargamos. Presionamos libre descarga y procedemos a guardar. Regresamos a nuestro programa y procedemos a importarlo. Como podemos apreciar, nos está indicando que la capa 3 está bloqueada. ¿Y esto por qué es? Porque, como podrás notar, está en negritas la capa 3. Esto quiere decir que la tenemos seleccionada. Para solucionarlo, tenemos que seleccionar la capa en la que estamos trabajando, y en este caso es la capa 2. Y de esta manera nos va a permitir importarla. Seleccionamos nuestra imagen, la importamos y la colocamos en esta posición. Presionamos la tecla P y con el botón secundario la enviamos hacia atrás de la página. Ya podemos deshacernos de nuestro fondo, que recuerda se encuentra en la capa de respaldo. Para poderla desactivar tenemos que desbloquearla y en este momento ya podemos ocultarla. Volvemos a bloquearla y ahora vamos a trabajar sobre nuestra imagen. Podríamos seleccionar todos los objetos y recorrerlos, pero para no arriesgarnos vamos a recorrer solamente nuestro fondo. Aquí lo tenemos, ya podemos deshacernos de nuestra capa y vamos a colocarlo donde creamos más conveniente. En este caso lo podemos colocar aquí, para tener espacio para poder meter otros elementos, como puede ser tu marca, el precio o las virtudes de tus tazas. Vamos a bloquearlo de momento para que no se nos mueva. Y vamos a trabajar con la sombra de nuestra taza. Para ello seleccionamos la taza original y vamos a utilizar la herramienta sombra. Deslizamos de abajo hacia arriba y ya tenemos una sombra que podemos utilizar, aunque como podemos ver está proyectada más allá de la mesa, por lo que deberemos de corregir y ajustarla lo más posible a la superficie. Ahí lo tenemos. Vamos a expandir nuestra taza y vamos a seleccionar la sombra, y presionando la combinación de teclas Control Q hemos separado nuestra sombra de la taza. En este momento pues ya podemos nosotros mover la sombra a nuestro antojo y colocarla donde más nos sea conveniente. Deshacemos los cambios y ahí lo tenemos. Ahora bien, para centrar todos nuestros objetos en nuestro espacio de trabajo, vamos a volver a activar nuestro fondo y vamos a seleccionar todos ellos. Los agrupamos de manera temporal con Control G, presionamos la tecla P y ya lo tenemos en el centro. Vemos las dimensiones de nuestro mockup, así es que vamos a establecer el espacio de trabajo. De esta manera volvemos a desagrupar con Control U y ya podemos utilizar nuestro mockup. Recordemos que tenemos que darle una estructura coherente para que nos facilite su uso al momento de estar trabajando, así es que vamos a nombrar nuestros elementos de manera correcta. Para ello damos dos clics en nuestro fondo y lo vamos a nombrar fondo. Este rectángulo que aparece aquí lo vamos a llamar sombra.
Por supuesto, solamente taza. Nuestra curva la llamaremos silueta. Y este objeto, como se trata del diseño que siempre vamos a trabajar, pues le ponemos diseño. Esta capa la vamos a nombrar espacio de trabajo. Esta otra la llamaremos sombras. Y vamos a nombrar nuestros objetos. Vamos a mostrarlos. Y como podrás apreciar, nuestro objeto está desfasado del cuerpo principal. ¿Y esto por qué ha sido? Porque tuvimos una omisión, o tuve una omisión. Al momento de mover nuestros objetos, no los activé para que se movieran de manera uniforme y quedaran en el mismo lugar, pero esto tiene una solución. Y para ello vamos a utilizar el método de alineación de objetos. Seleccionamos nuestra taza que vamos a mover y seleccionamos el objeto al que queremos alinear. En este caso es la taza. Presionamos la tecla E y posteriormente la tecla C. Con esto ya ha quedado exactamente alineado. Seguramente nuestro otro objeto está en las mismas circunstancias, aquí lo podemos ver. Pues vamos a proceder de igual manera con él. Seleccionamos nuestro objeto y seleccionamos la silueta, que es la que guarda el espacio donde vamos a colocarlo. Presionamos la tecla C y la tecla E, o la tecla E y posteriormente la tecla C. Realmente el orden es indistinto. Ya los tenemos nuevamente alineados, así es que vamos a proceder a ocultar la capa y a bloquearla. Sabemos que contamos con nuestros objetos para posteriormente utilizarlos cuando sea necesario. En el caso del respaldo, lo desbloqueamos para poderlo renombrar y has de estar de acuerdo conmigo que este fondo pues ya no lo necesitamos. Así es que lo vamos a desbloquear y lo vamos a eliminar. Este objeto, por supuesto, será pues la taza original. Esta será la silueta. Y vemos que se encuentra de igual manera desfasada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo mismo que hicimos anteriormente. Seleccionado nuestro objeto, seleccionamos el objeto al que se va a alinear, presionamos E, posteriormente C y ya lo tenemos. El grupo de 3 objetos está en la misma situación, así es que lo alineamos con el objeto que deseamos empatar. Presionamos E y luego C. Muy bien. Ya podemos volverlo a ocultar, o incluso no es necesario ocultarlos, puesto que lo que podemos ocultar es la capa principal y bloquearla. Con esto recordemos que tenemos aquí herramientas que nos pueden servir para poder modificar nuestro mockup y lo podremos presentar de una manera más creativa. Una vez renombrados nuestros objetos y nuestras capas, vamos a hacer algo que debimos haber hecho desde el principio, es decir, desde la creación del documento, que es guardar. Como podrás apreciar, aquí dice sin título. Esto quiere decir que hemos trabajado todo este tiempo al filo de la navaja y no hemos guardado nuestro documento. Esto es algo que tenemos que tener presente siempre para evitar malos ratos. Así es que lo guardamos, archivo, guardar como, y lo vamos a nombrar mockup taza.
Y muy bien, pues hasta aquí hemos terminado con la elaboración del mock-up. Como es costumbre, voy a realizar otro ejemplo práctico. Así es que si deseas abandonar el video, pues hazlo con toda confianza. Pero yo te sugiero que esperes hasta el final, porque siempre surgen detalles que a lo mejor podemos resolver juntos. Así es que vamos nuevamente a Freepik y a ver qué podemos encontrar. Estoy en busca de una imagen que podamos utilizar libremente, pero que nos ilustre de manera gráfica lo que es la adaptación de las curvas paralelas y horizontales que logramos con nuestra curva. No sé, vamos a utilizar esta imagen que, aunque es premium, solamente para el ejemplo podemos recurrir a la imagen previo, que sabemos que es de una calidad menor, pero nos va a servir. Copiamos la imagen, vamos a nuestro programa y la pegamos. Nuevamente nos sucede que nos está advirtiendo que la capa está bloqueada, y esto es porque estamos en la capa de respaldo. Seleccionamos la capa del espacio de trabajo y ahí la pegamos. La apartamos. Vamos a deshacernos de nuestro diseño, ya no lo requerimos. Y seleccionando nuestra imagen, vamos nuevamente a nuestra herramienta de envoltura. Seleccionamos crear envoltura de y recordemos que en esta área se encuentra nuestra curva. La seleccionamos y, como podemos apreciar, nuestro diseño ya se adaptó. Con Shift seleccionamos nuestra capa y presionamos E más E. Esta imagen ilustra claramente las virtudes de nuestra silueta, de nuestra curva, y de cómo el diseño se adapta correctamente a la curvatura de la taza. Vamos a naturalizarlo un poco. Recordemos cómo, seleccionando nuestro diseño, procedemos a aplicarle una transparencia con la característica de multiplicar, y ahí lo tenemos. Quizá este diseño caiga en el caso que habíamos comentado, que requiere un poquito más de tono, así es que vamos a visualizar nuestra capa, la desbloqueamos y ocultamos la capa parcial. Como podemos apreciar, ya se muestra de una manera más natural y correcta. Así es que, pues como podrás ver, es muy sencilla la utilización de este tipo de herramientas y le da a tu trabajo un tono de profesionalismo que otros no tienen. Te recuerdo mi nombre, yo soy Ed Gama, y te pido de favor que si te están gustando estos contenidos, los compartas, te suscribas y que me ayudes a llegar a al mayor número de personas posibles, y mucho más personas nos veremos beneficiados con el conocimiento. Te voy a estar dejando en los comentarios el enlace de descarga para este mock-up. Recuerda que la finalidad no es entregarte ya un trabajo finalizado, sino que tú crees tus propias herramientas y las adaptes a tus necesidades, para que esto te diferencie un poco de tu competencia y muestres un trabajo más profesional. Te envío un abrazo y disfruta personalizando.